compartir con nosotros. Jorge, bienvenido, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buenas tardes. Sí, sí, le escucho bien a los cordobeses. Saludo para toda la gente de Córdoba Ah, y bueno, para todos los veteranos de ahí. un gustazo que nos pueda acompañar, Jorge. Es un honor tenerlo con nosotros en línea. Y bueno, para comenzar esta conversación, ¿cómo fue el comienzo de la guerra para usted? El enterarse, el ser movilizado, esa primera etapa. Sí, mira, yo me fui de baja en marzo de 1982 porque hice la colimba en el 81. Ah, Me dediqué a lo que yo hacía antes, que era artes marciales, y el día de la recuperación de nuestra isla Malvina, el 2 de abril, bueno, me desperté y estaba mi papá con mi mamá, ellos mirando la tele, así, la radio, porque no había canales de televisión todavía a ese horario, ah, mirando, y bueno, sentí eso, me sentí una alegría, un orgullo bárbaro, ¿no? Como quien dice, contento. Pero mi papá, una persona grande, me dice, Beto, no sabe lo que va a ser esto, va a ser una guerra. Los ingleses van a venir y van a pelear por recuperar las islas. Y le digo, ¿te parece, pa? Sí, sí, estos ingleses no van a aflojar. Y bueno, lamentablemente fue así, ¿no? Y claro. el 9 de abril, que era Viernes Santo, me llegó la convocatoria a mi casa por intermedio de la policía de la provincia de Buenos Aires, cerca de mi casa había una comisaría, y ahí me llegó la carta para presentarme nuevamente al regimiento. Bueno, eso hicimos, me fui, me presenté junto con mi hermano, que me llevó en su camioneta, mi papá y otros soldados que estábamos en el mismo regimiento, en el regimiento 7, Infantería Mecanizado Coronel Conde, con asiento en la ciudad de La Plata. Bien. Cuando mencionó a su hermano también participó del conflicto o lo acompañó a el punto de reclutamiento? No, no, no. Ah, Él era clase 58 y le había tocado el asunto del Beagle, ah, ¿no? Pero no fue lo que es a la guerra de Malvinas. bien. Nos fue a llevar, se ofreció voluntario, pero viste, solamente voluntario, no es que lo cruzamos el charco, como le decimos, no cruzó el charco para ir a estar conmigo. Claro, Claro, claro. llegó entonces la carta, como nos contó Jorge, ese 9 de abril, Viernes Santo, imagino por el relato, por el recuerdo que nos comparte de la conversación con su papá, usted un muchacho joven, Claro. adolescente. ¿Qué recuerda de ese momento del viaje y de la llegada a las Islas Malvinas también? Mira, yo cumplí los años en marzo, tenía 20 años cuando fui para Malvinas y mm, salimos de Buenos Aires, o sea, del regimiento hacia Palomar, salimos el martes 13. Ajá. Por supersticiones, no te cases ni te embarques, el Vos te jefe, el segundo embarcaste. jefe de regimiento, no, 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 el segundo jefe de regimiento dijo, hoy nos quedamos acá hasta que Ah, pase las 12 de la noche y Mirá. de mirá, ahí tomamos el avión. Y bueno, quiso Ah, el día 14, la madrugada, salimos a Río Gallego y nos quedamos una noche ahí en Río Gallego, o sea, hasta el 16 no llegamos a pisar nuestras Islas Malvinas. Bajar del avión de una incomodidad bárbara en el viaje, porque no íbamos como un avión común, sino era un avión sin asiento, sin nada, espalda, con los bolsones, con el armamento, todo ahí. Llegar a Malvinas, aterrizar y sentir el golpe frío, ah, porque no estábamos acostumbrados, estamos acostumbrados a un frío de acá de Buenos Aires, hmm, pero nada más, uno claro, se abriga, ya está, pero allá en Malvinas el frío nos volteaba. claro, Pero uno se siente orgulloso porque está claro, en defensa de lo que es la patria, todas esas cosas. claro. Entonces nos sentimos con una alegría, pero cuando fueron pasando los días, las cosas fueron cambiando para nosotros. hmm, Pareciera que el comentario que le hizo su papá, porque me quedé con esa imagen, como claro, un joven entusiasmado y un papá tal vez con la experiencia de la vida diciendo, alerta. guarda, no es tan así. Hmm, Claro, mi papá tuvo, o sea, mi papá era del año 19, ¿no? Claro, Eh, y él vivió
acá en la Argentina lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, lo vivió viendo de acá de Buenos Aires, ¿no? Claro. De la casa. Pero estaba al tanto de lo que pasaba, el trato de la parte inglesa con las guerras que participaron ellos. Claro. Y que los ingleses, como buen pirata, no les gustaba perder las cosas. Fíjate Claro. que a nosotros perdieron las invasiones, pero se metieron por la parte política y también hicieron un desastre acá en la Argentina en 1800. Tal cual. Así que mi viejo tenía sus experiencias de historia, que Algo leyó sabía. libros, todo eso. Sin Sí, dudas. sí. Jorge, y cuando llegan a las islas, bueno, ya nos comentó un frío que hasta el Sí. momento usted no conocía, me imagino que ha sido una gran sorpresa. ¿Cómo es el momento donde les dicen, no quiero ser inexacto, pero por ejemplo, les va a tocar hacer esto, les corresponde desplegarse en tal lugar? ¿Cuál fue la instrucción? ¿A dónde le tocó desplegarse? Mira, nosotros la información de dónde teníamos que ir fue al otro día porque estábamos durmiendo. Como tuvimos que marchar con todos los bolsones, el armamento pesado, no es como las películas que lo llevan todo así, no. Ahí vemos una Pesaba foto. un montón. Claro. Llevábamos con ropa que no teníamos que llevar, pantalón de gimnasia, remera de gimnasia, zapatillas flecha, cosas así que no tenían que ir, Claro. porque había que llevarlo. Entonces el otro día, a la mañana, nos dicen, bueno, tenemos que salir a caminar, porque nosotros éramos infantes, ¿no? Y teníamos que caminar, no podíamos tomar un avión, un colectivo, no, caminar. Claro. Marcha. Entonces, marcha. Claro. Desde Puerto Argentino nos llevaron hasta donde estaba el puesto de los Royal Marines y ahí nos dicen, ven allá al frente de esa montaña, eso es el Monte London. Ajá. Hasta allá tenemos que llegar antes de que nos agarre la noche de la tarde. Bien. Claro. Y de ahí empezamos a caminar. Con los bolsones, el armamento, con toda esa cosa, a caminar, y hacemos descanso, porque no es como caminar acá en una calle asfaltada. Imagínense caminar a las sierras, ¿no? De ustedes de Córdoba, los cordobeses Sí. están cancheros, ¿no? Caminar en las sierras, pero con el terreno blando Claro. que te hundías. Claro. Entonces era incómodo, pero bueno, llegamos al destino a la tarde-noche, nos quedamos ahí a dormir al aire libre, con el rocío, la llovizna, armamos con los ponchos impermeables, le decíamos, armamos la cama para no mojarnos tanto y dormimos y hacíamos guardia así cada 2 horas. No dormimos bien tampoco. Claro. Claro. O sea, dormían a la intemperie, Jorge, no había carpas, no había refugio. No, para esos primeros días no. Después nos fuimos armando las posiciones, nos dijeron que teníamos que hacer un pozo donde meternos, que le dicen pozo de zorro, pero allá arriba de la montaña se llenaba de agua, entonces no podíamos meternos en el pozo porque nos mojábamos Claro. todo. Le dijimos al subteniente Baldini, muerto en combate, le dijimos a él que íbamos a agarrar y armar nuestras carpas ahí al costado, y de ahí nos íbamos en caso de llegar el momento del combate, nos íbamos a ir al pozo, aunque esté con agua, no íbamos a ir al pozo para combatir, ¿no? Claro. Entonces el subteniente dijo, está bien, soldados hagan como ustedes piensan hacer, ubiquen bien, las carpas que arman, pongan en todo alrededor las piedras, tápelón, como para que no sean identificados, y así armamos nuestras posiciones, que los ingleses le decían los búnker. Ah, claro. Nos mencionó Jorge a Monte Longdon y bueno, usted está hablando por teléfono, pero empezamos a ver imágenes, algunas fotografías de cómo es Monte Longdon y vemos, podemos decir, una geografía un cerro rocoso, Sí. totalmente rocoso. Sí. No sé si están viendo la parte donde hay una cruz. Sí. Vimos una cruz, sí, esa- sí. Bueno, esa foto es la parte más alta del Monte London y ellos tenían que atravesar esa parte rocosa, parte llana, pero como te dije antes, el piso muy blando, la turba, que le decimos, muy blanda, y hay lugares que por abajo de la turba
corre como un arroyito, así que vos vas pisando y de repente te hundiste hasta la rodilla, Claro, claro. porque está el agua corriendo por abajo. Y nosotros ya estábamos cancheros ahí en la zona, porque estuvimos desde el 16, 17 de abril, estuvimos instalados ahí, Sí. hasta el día 11 de junio, que fue el combate del Monte Londo, ¿no? Claro. Y, Famoso pero bueno, por para ser uno los de los ingleses, combates más famoso por ser uno de los combates más crueles del conflicto, el de Monte London. sí, fue uno de los más fuertes. Y la diferencia es que nosotros éramos soldados conscriptos Claro. y ellos eran militares profesionales. Claro. Eran regimiento 3 de paracaidista inglés, uno de los mejores regimientos que tienen ahí, y era un batallón contra la compañía B del regimiento 7, una parte de los soldados de ingeniero, otra parte chiquita de las metralladoras de 12,7 antiaérea, que era de la Marina, y creo que vinieron 2 metralladoras MAC del 1 de Patricio, ahí donde estábamos nosotros. Bien. Pero éramos aproximadamente entre 4 y 5 soldados ingleses contra un soldado argentino. 5 por 1. Claro. Eh, Claro. sí. Sobre eso le íbamos a preguntar, Jorge, sobre qué recuerda de esos días de combate, porque por aquí llega, por ejemplo, el mensaje de Guillermo, debe ser que lo conoce, porque dice Guillermo: hola, mi querido amigo Beto Altieri, y pide que usted nos comente cómo fue que dio la vida por sus amigos, dice Guillermo, por aquí. ¿Qué nos puede contar de esos días de combate? Yo te puedo decir, nosotros mientras estábamos instalados en el Monte London, estábamos centrados a medias de lo que iba pasando en Darwin, del hundimiento del crucero General Belgrano, que ahora el 2 de mayo se conmemora el hundimiento del crucero General Belgrano. Sí. Y nos fuimos enterando el bautismo de fuego el 1 de mayo, que lo tuvo la Fuerza Aérea y las compañía de 12 de antiaérea del ejército. Eso fue todo el 1 de mayo y fue una emoción. Uno cuando siente los disparos, ponerle a la madrugada, 6 de la mañana, que acá estaba oscuro y medio por amanecer, sentir todo el bombardeo de los aviones, el tirarle con las antiaéreas nuestras, sentir todo eso nos dio una emoción muy grande, una alegría, saltábamos de contento cuando se volteaba un avión, pero después cuando terminaba eso decíamos: pucha, estamos en una guerra. Claro. Pobre el piloto que tuvo que morir, Claro. y pobre nuestros compañeros que tuvieron que morir allá abajo también, porque cayeron las bombas de ellos y mataban a alguno o herían a algún otro. Así que la guerra no es muy linda, porque los que arman la guerra no vienen a pelear ni mandan al hijo. Ellos se quedan en la casa con cafecito, con una camita caliente, y los soldados somos los que estamos allá pasando las malas, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es cosa que lamentablemente en el mundo se creó ya estando en guerra entre los dinosaurios, vamos a decir. Claro. Porque en la época romana, egipcia, todo eso siempre estuvieron en guerra, y es una mala idea. A mí me gustaría tener abiertas todas las fronteras y que seamos todos amigos, todos hermanos, y no tengamos guerra, pero imposible. Fíjate ahora cómo estamos, que en el sur, Inglaterra está siendo tratado con nuestros hermanos chilenos, que le decimos, y hay una idea muy mala que es el asunto de la Antártida Argentina, el pasaje de allá del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico, de la Patagonia. Entonces, eso es todas cosas que lamentablemente por ahí, y ojalá que me equivoque, nos lleven a una guerra. Y yo no estoy de acuerdo en eso, pero
tampoco me gusta dar mi tierra. Claro, tengamos esperanza. El fondo de mi casa no le quiero dar a nadie, le voy a pelear. Claro. Y esto es lo mismo, este es el fondo de casa de todos los argentinos, así que nos tendremos que preparar y bueno, iremos a pelear. Tengamos esperanza de que no, pero sí, totalmente de acuerdo. Jorge, le hacemos una preguntita en base a una vivencia personal porque nosotros antes de entrevistarlo lo hemos estudiado un poquito con Belén y encontramos la historia tremenda que usted tuvo con su casco, el casco que utilizó en Malvinas, y nos pareció una historia impresionante. Queríamos preguntarle si no la querría compartir con la audiencia, la historia del casco de Jorge Altieri. Sí, mirá, a mí me hieren la madrugada del 12 de junio, la parte inglesa tiré una bomba cerca donde estábamos nosotros y me hieren. Caigo, mis compañeros me llevan del monte hacia Puerto Argentino, de Puerto Argentino al continente. En el 13 de junio me trajeron al continente, en Comodoro Rivadavia, me operan de la cabeza, que la herida me produjo pérdida de masa encefálica del hemisferio izquierdo, que me dejó una hemiplegia al lado derecho, parálisis, y la pérdida del ojo izquierdo. Y bueno, los años fueron pasando, rehabilitación, familia, matrimonio, hijos, todo fue pasando hasta que un día, a los 37 años me llama, 37 años de la guerra, ¿no? Me llama un soldado, un veterano, me dice, che, hay un pibito que quiere hablar con ustedes, tiene un programa de radio. Digo, bueno, dale, pasame. Me pasa, hablo con él, y me dice que en Inglaterra estaba en venta mi casco. Le digo, no, imposible, andás a saber de quién es el casco, hay tantos cascos tirados de Malvinas, andás a saber. No, pero está roto, así, sí, pero todo puede estar roto, 10, 20 cascos, pero no coincide con el mío. Claro. Y dice, ¿usted le escribió algo? Digo, sí, yo le escribí algo, como todos los soldados le escribíamos algo a la ropa, al cinturón, a lo que sea, para poder identificarlo, porque te lo choreaban a otro compañero, porque el tuyo estaba más lindo, más nuevo, te lo choreaban. Entonces le escribíamos. Cuando ¿Qué le habías escrito vos? ¿O qué marquita le habías hecho? No, le había escrito Beto Altieri. Ah, ¿no? bien. Y mis compañeros le agregaron una letra G por Galtieri. Entonces en el casco decía Beto Galtieri. El único Altieri que fue a Malvinas fui yo. Mira. No hay forma de errarle, era el tuyo. Era el mío, le dije, loco, ¿cómo hacemos para recuperarlo? Y hay que meterse así, en el remate. Bueno, listo, hablé con otro amigo que estaba en Italia, en Roma. Le dije, Quique, vos te encargás de eso. Dale, sí. Bueno, se metió, la nuera la que sabía inglés, entonces se metió para el remate. Y el pibe me dice, mirá que faltando un minuto te lo puede comprar cualquiera, tenés que estar atento. Sí, dale. Ofreció 400 libras el muchacho este. Y mira, el 1 de mayo fue el remate y se metió en inglés y lo compró él. Ofreció ponerle 410 libras y lo compró él. Cuando me llama me dice el pibe, no, lo perdió. Le digo, no, imposible. Le digo, bueno, vos me metiste en este lío, nene, vas a tener que buscarme el número de teléfono del que lo vende, lo compró. No, es imposible, están todos anónimos. No, loco, ¿cómo te hace eso? Bueno, está bien. Me hizo caso el pibe y lo pudimos hacer contacto con el inglés. ¡Apa! Pero no me daba bolilla, hablaron montones de gente con él y dice, yo soy coleccionista, no me interesa, queda acá, que haya. Bueno, pasaron los años y me llaman gente de un programa de radio, no sé si lo podré nombrar, Infobae me llama y bueno, me hace un reportaje, lo sacan al aire y al otro día justo ponen en remate de vuelta el casco. Yo estaba trabajando en PAMI en aquel tiempo, en la parte de seguridad, de noche, y me dice, mirá, loco, saliste en la tele, en internet. Y digo, bueno, a ver, mostrame, porque yo no podía mirar las computadoras, no podía tocar. Y ahora veo que estaba el casco de vuelta al remate allá en Inglaterra. Pedían 10.500 libras, que venían a ser más o menos $15.000 en aquellos tiempos. Un montón de plata.
¿no? Muchísimo. Y Me imagino me me imagino la desesperanza, como ya está, ya fue, ¿o no? no, fue Ah, muy peor, bien. fue peor, ¿Te fue incentivó peor. más? Sí, sí, porque me llaman allá lo de Infobae, voy, me siento con un veterano, amigo, Jorge, conversábamos que esto que lo otro, y viene el muchacho Daniel Haddad, que Sí, es de sí. Infobae, y tomamos el café, conversando, mirando yo la computadora, remate, se mantenía todo lo que había pedido, y me dice, ¿cómo podremos hablar con este hombre? Le digo, mirá, yo tengo el número de teléfono de él, si querés te lo paso. A mí me bloqueó, no sé, porque como yo no Claro, hablo inglés, viste, lo volví loco Claro. hablando en castellano. Me dice, bueno, dámelo. Se lo pasé y se puso a hablar en inglés. mirá. Yo no entendí nada, hablaban. Y bueno, terminó de hablar, terminamos el café, conversamos 2 palabras más, que esto que lo otro. Y dice, bueno, te dejo, me tengo que ir a trabajar. Mirá la computadora, tranquilo. Pero el casco es tuyo, no te hagas problema que el casco es tuyo. Sí, ¿de dónde saco $15.000? Viste, un Claro. montón de plata. Yo me estaba juntando plata para irme con mis hijos allá a Inglaterra y agarrar y decirle al hombre, bueno, no speak in English, allá Argentine, quiero casco, tocarlo y Claro. sacarme la foto y Claro, agradecerle y después te lo dejo. claro. Solamente se va a tocarlo, acariciarlo. Y bueno, está ahí y de repente de la pantalla desaparece el casco en remate. Ah, Lo miro al otro soldado y le digo, Jorge, me mataron esto. te ganaron, claro. No, sí, se lo compró alguien, porque se lo sacan de pantalla porque lo compró alguien y puede comprar un africano, un yanqui, un chino, andá, ¿sabe quién lo compró? ¿Dónde lo recuperó ahora de Andó a vuelta ubicar al para comprador viajar? ahora. Claro, no sabía nada. Claro. Me dice, no, te calenté, quédate tranquilo, que no. Bueno, me fui y pasaron unos días, poner una semana pasó y me llaman por teléfono de vuelta de Infobae y me dice, ¿podés venir acá al programa? Sí. Y dice, bueno, pero vení con familiar. Le digo, bueno, le digo a mi hijo y que me acompañe, vamos para allá, dale. Bueno, me fui con mi hijo, entramos en un estudio de filmación, empezaron a reportear, a conversar, que esto, que lo otro, y vino de afuera, vino un hombre, se pone a seguir conversando, y de repente se abre la puerta y vio que entra una mujer con el casco en la mano. Ah, Y lo vi, y bueno, ahí ya me cayeron 4 baldes de cubito encima, y me lo da, lo recibí, lo miré, y bueno, abracé a mi hijo, me puse a llorar por el casco, porque una emoción tremenda, pasaron, no sé, 3 segundos, pero para mí pasó una eternidad con todos los recuerdos nuevamente a la cabeza de lo que fue vivido en esos días en Malvinas y en esa noche del combate, ¿no? Claro, claro. claro. Y yo, cuando estábamos llorando, mi nene tiene 33 años, ¿no? Mm, Cuando fue esto era grande, tenía, ponerle 28 años. Le dice, esta es la primera vez que veo a mi papá llorar. Mira. mirá. Nunca lo vi, ni cuando murió la mamá, o sea, mi abuela, ni cuando murió la madrina de él, lloró como está Mm, llorando ahora. Tremendo. Bueno, seguimos abrazados. Me lo traje, está conmigo. La primera noche durmió al lado mío en la cama, como si mm, fuera el osito de peluche, y ahora lo tengo en casa. claro. A cada acto o ceremonia, así con respecto a la recuperación de nuestras Islas Malvinas, lo llevo, lo usé para el desfile del 9 de julio Mm, en la época de Macri y ahora en esta época se hizo también desfile en la Avenida Libertador, sí. lo utilicé para los desfiles. Porque bueno, es parte de la historia, ¿no? Lo que Total. yo le digo a la gente y en especial a los políticos, para que entiendan, gracias por dejármelo decir, ¿no? No es Mm, nada agresivo. Nosotros somos libros, los veteranos de guerra que tuvimos en Malvinas, somos libros de la historia viviente en Malvinas. mm, Totalmente de acuerdo. Cada uno que va muriendo
Claro. es una hoja de ese libro que se va perdiendo acá en la Argentina. Totalmente. Están perdiendo muchas hojas de los libros de Malvinas. Ustedes me dieron la oportunidad de contar mi historia para que todos los que están escuchando escuchen una parte de la historia mía de Malvinas. Es mucho más amplia, pero yo entiendo que el tiempo es tirano y no hay 4 horas para estar sentado y conversando para que nos escuchen todo. Pero los políticos tienen que escucharnos, las necesidades que tenemos, las necesidades que tienen los familiares de los que murieron en Malvinas, Claro. la necesidad que tienen nuestros hijos, porque un excombatiente no es simplemente un excombatiente, tiene la familia, y la familia tiene que bancarse a ese hombre que estuvo en una guerra, porque no vino el mismo pibe que se fue cuando tenía 18 20 años, que jugaba a la pelota, tenía novia, se reía, bailaba. No, vino otra persona. Claro. Somos completamente distintos. La Argentina no tiene experiencias en guerra, ¿no? En el siglo pasado, que viene a ser en el año 1900, la única guerra fue Malvinas. Claro. Después tuvimos guerra en 1800. Claro. Entonces, no tienen experiencia como Estados Unidos, que todos los años participa en una guerra. Claro. O Inglaterra. Y tienen miles y miles de veteranos de guerra de distintas guerras. Acá no. ¿Viste? Entonces, le decimos, y muchos han aprendido de que lo más grandioso para un veterano de guerra es simplemente que le den un abrazo, porque se sienten bien, se sienten, ¿cómo te puedo decir?, querido, agasajado de una forma así, de un abrazo que te aprieta fuerte, ¿viste? Te hace sentir mejor de que si te dan $4 millones, ¿viste? Así que para la gente que nos escucha en el programa, hay si mucha. tienen a un amigo veterano de guerra y le puede dar un abrazo, a ese que estuvo en Malvinas combatiendo, ese va a saber lo que es el abrazo. Y vaya nuestro abrazo para vos también desde aquí, Jorge, de todo el equipo de Radio María y de este programa especialmente. Gracias por la claridad en tus palabras, esto que nos dijiste, que al final cada uno de ustedes son parte viva de esta historia, son libros vivos de esa historia. Por eso esta mirada atenta, este homenaje, esta escucha y el azar también para homenajearlos. Te cuento que por aquí han llegado muchos mensajes, muy emotiva la historia de la recuperación del casco de Jorge, dice por aquí Héctor, también Miriam desde Tucumán que está escuchando en la radio, qué linda historia de este soldado, hermosa historia, hermoso testimonio y qué locura pensar que nuestros jóvenes fueron enviados en esas condiciones a una guerra. Te agradecemos muchísimo, Jorge, el testimonio. Vos, José, tenés algunos mensajes por allí. Sí, acá también. Andrés nos dice, qué testimonio, sos un grande, Jorge. María Cristina dice, qué hermosa historia, Jorge, sos un héroe de la patria. Mónica, hermoso testimonio, gracias. Después María de Caleta Olivia, muchas gracias, Jorge, por tu testimonio, sos un grande. Mili nos dice, gracias por todo lo compartido, nos gustaría que sigan compartiendo este legado. Alicia, son historias vivas de nuestra patria, ojalá sean reconocidos como tales. Muchos mensajes de cariño y de agradecimiento y desde acá, desde toda la comunidad radiomariana, Jorge, te damos un gracias profundo por lo que has hecho por la patria, por tu entrega, por tu presencia en las islas y por mantener vivo este legado que es también parte de un reclamo de todo un pueblo, que se mantiene vivo en tanto y en cuanto seamos leales a la historia de ustedes. Así que de todo corazón, muchísimas gracias, saludos a tu familia y te mandamos un abrazo gigante. Bueno, te agradezco mucho y le quiero decir a la gente que nosotros no somos los héroes. Los héroes son nuestros compañeros que quedaron en Malvinas, que están todavía como si fueran mojones ahí en el cementerio de Darwin diciendo, esto nos pertenece. Claro. Y ellos van a estar ahí. Y le quiero mandar saludos, a todos y en especial a mi hija que está viviendo en Los Cocos, así que no sé si escuchará la radio, así que algún día que vaya yo para allá, para Los Cocos, por ahí me arrimo para la radio. Te esperamos, Bienvenido Jorge. sea, Jorge. Gracias. Abrazo gigante. Gran abrazo.
Gracias. Tremendo, Bel. Qué testimonio.